Hay algo que quiero que sepas antes de comenzar. El hombre del que te voy a hablar no es el protagonista de esta historia, pero sí fue él quien dio comienzo a esta. Es el hombre que abrió una puerta en busca de refugio y encontró la peor experiencia de su vida. En una madrugada de enero de 1998 en Edimburgo, un hombre sin techo llevaba horas buscando dónde dormir. Los refugios del centro estaban llenos. Por lo tanto, se había visto obligado a buscar refugio entre las oscuras calles de Edimburgo. El vagabundo encontró las rejas de Greyfriars Kirkyard, uno de los cementerios más antiguos de Edimburgo, abiertas. Ponte en su lugar por un momento. Es Edimburgo en enero, está lloviendo y hace tanto frío que cada vez que exhalas, el aire se condensa frente a tu cara. Lo único que quieres es encontrar un rincón para cobijarte del viento y la lluvia. Al fondo del cementerio hay una estructura circular de piedra oscura con una puerta de hierro. Llevas horas caminando, empujas la puerta y ésta se abre. Sin embargo, adentro el frío se sentía diferente. Y no era el frío del viento, sino algo distinto, algo que producía una fuerte sensación de incomodidad. Poco después a este hombre lo encontraron fuera del mausoleo, en el suelo inconsciente. Tenía cortes en los brazos, moretones en el cuerpo y un golpe en la cabeza. Y no había nada adentro que explicase estas heridas. No había nadie más que él en el cementerio. Y el hombre nunca quiso decir lo que pasó dentro del mausoleo. Para entender qué pasa en ese cementerio, primero hay que saber quién está enterrado ahí. Porque aquí es donde todo se pone algo más tétrico. George Mackenzie era un abogado, uno de los juristas más conocidos de Escocia en el siglo XVII. No era un verdugo, era el hombre que preparaba las acusaciones, firmaba los documentos y hacía todo oficial. En esa época, el rey Carlos II intentó imponer la iglesia anglicana en Escocia, pero Escocia, que era profundamente presbiteriana, se negaba. Así que miles de personas firmaron un pacto religioso conocido como el Covenant. Para el rey, esto significaba una rebelión, así que Mackenzie fue el encargado de procesarlos. A finales del siglo XVII, miles de Covenanters fueron arrestados, juzgados y condenados. Sin embargo, Mackenzie no los ejecutaba, aunque su firma sellaba su destino. De hecho, sus propios vecinos lo llamaban Bloody Mackenzie o Mackenzie el Sangriento. Las madres lo usaban para asustar a sus hijos, como el hombre del saco pero real. En 1679, las fuerzas de la corona aplastaron una rebelión de los Covenanters y capturaron a más de 1200 prisioneros. El problema era que no tenían espacio para todos. La solución fue el cementerio de Greyfriars. En la parte de atrás del cementerio hay un espacio rodeado de muros de 4 metros de alto. Allí metieron a un grupo de ellos. Ahí estuvieron meses, con el invierno escocés, con raciones que no alcanzaban y sin ningún tipo de refugio. El frío húmedo de Edimburgo no es el tipo que aguantas con voluntad, es el tipo que entra en los huesos y no sale. Algunos murieron en semanas, a otros les fueron alcanzando las enfermedades o el hambre. Los que intentaron escapar fueron ejecutados. Los pocos que sobrevivieron fueron deportados a las colonias americanas. En este rincón donde los Covenanters tanto sufrieron, hoy se le conoce como el patio de los Covenanters. Y a 20 metros de este patio fue irónicamente enterrado Mackenzie en 1691, en un mausoleo de piedra oscura con una cúpula circular y una puerta de hierro, a unos pasos de las personas que él mismo había condenado. Ese mausoleo estuvo cerrado por casi 300 años, hasta aquella noche de enero de 1998. Lo que pasó esa noche le daría la fama al poltergeist de Mackenzie. A principios de los 90 ya había reportes de sucesos menores en Greyfriars, ruidos y sombras que los vecinos reportaban provenientes del cementerio. Aunque el mausoleo de Mackenzie parecía solo una estructura más del cementerio, después de aquella noche del 98 todo eso cambió. Jan Andrew Henderson es un historiador de Edimburgo que documentó el fenómeno desde sus primeros años. En su libro The Ghost That Haunted Itself, o El fantasma que se embrujó a sí mismo, recoge decenas de testimonios de visitantes y guías. El patrón que describe es siempre el mismo.
La gente no nota nada al entrar al cementerio. Camina tranquila entre las lápidas, pero al acercarse al mausoleo, el cuerpo reacciona como si hubiera una amenaza cerca. Algunos la describen como una opresión en el pecho y como si de repente el aire pesase más. Un guía llamado Colin Grant dejó el trabajo en el 2001. Dijo que pasó 2 años sintiendo lo mismo en el mismo punto frente al mausoleo, algo que le presionaba el pecho desde adentro hacia afuera, como si al intentar respirar algo le oprimiera. Pero aquí es donde la cosa se vuelve muy difícil de ignorar. Desde 1998, más de 300 testimonios han sido documentados y siempre 3 patrones se repiten. El primero es físico. Las marcas en la piel que aparecen durante la visita, arañazos en la espalda, guías que terminan el tour con heridas que no tenían al empezar. Lo que complica descartarlos como sugestión es que varios ocurrieron antes de que las personas siquiera supieran la historia del lugar. El segundo es mental. Más de 170 personas han perdido el conocimiento cerca del mausoleo desde 1998. Algunas terminaron en urgencias. Personas sin ningún tipo de historial médico previo se han desmayado en el mismo punto. Y el tercero, muchas personas describen la misma sensación. Estando de espaldas al mausoleo, la certeza de que había alguien justo detrás de ellas. Y no es solo una incomodidad, sino una fuerte sensación de estar siendo observados. Y al girarse, nada, no hay absolutamente nadie. El argumento más razonable es la sugestión colectiva. Cementerio oscuro, historias de terror, grupos de turistas, y la mente hace el resto. Sin embargo, eso no explica las marcas físicas. No explica que ocurra siempre en el mismo punto y no en el resto del cementerio. No explica a los que llegaron sin saber nada de la historia y describieron lo mismo. Y no explica al hombre de 1998. Solo, de noche, sin nadie que lo haya acondicionado. Lo encontraron con heridas que nadie supo de dónde venían. El mausoleo fue sellado otra vez después de esa noche. Los tours siguen pasando por delante y los guías siempre dicen lo mismo. Nadie entra, no por protocolo, sino por lo que pasó la última vez. Greyfriars sigue abierto a día de hoy. Los tours salen cada noche desde el pub de Greyfriars Bobby, en Candlemaker Road. Hasta hoy, nadie que haya entrado a ese mausoleo ha podido explicar lo que pasa adentro. El primero porque no pudo, y los demás porque ni siquiera lo intentaron.